hermanos, ha sido la de, en este terremoto de Turquía, de ver los edificios derrumbarse, de cómo una edificación de estar funcionando, de estar albergando y protegiendo personas en su interior, ha venido en cuestión de segundos a convertirse en escombros y sepultando, lógicamente, a todos los ocupantes. El día de hoy vamos a reflexionar, hermanos, en otro tipo de terremotos. Esos terremotos que no afectan necesariamente a los edificios, no afectan necesariamente a las ciudades, pero afectan a nuestra vida, afectan a nuestro matrimonio y, en definitiva, a nuestra familia. Esos terremotos que nos destruyen, hermanos, que nos hacen caer, convierten en escombro nuestra vida muchas veces, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestra familia. Son los golpes de la vida, hermano, que destruyen nuestro fundamento. Cuando vemos el edificio que se ha venido abajo, hermano, es porque o bien los fundamentos han fallado, las columnas, los soportes, ¿no? Lo que soporta la estructura ha fallado. Hermano, cuando esos fundamentos en nuestra vida son golpeados, muchas veces causan ruina y desastre en nosotros. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos fundamentos? Dejando de lado ahora el terremoto y trasladando a nuestra propia vida, a la vida del ser humano, ¿cuáles son esos fundamentos que sostienen a la persona? Bueno, actualmente podemos decir la salud, ¿verdad? La economía, el trabajo, el negocio, la fidelidad matrimonial, la armonía en el hogar, todos esos pilares que sostienen nuestra vida, hermano, cuando son golpeados, muchas veces nos destruyen, nos derrumban, ¿no? Uno de esos pilares, por ejemplo, es la salud. Oiga, ¿de qué sirve que usted tenga todo lo demás? Que le esté yendo bien en su vida en todo lo demás, pero usted está enfermo. Y viene un terremoto a su salud, hermano. Y usted tiene buena esposa, tiene buenos hijos, le va bien en los negocios, tiene su platita, ¿ah? Tiene sus bienes materiales, pero está enfermo. ¿De qué sirve? ¿Verdad? O a lo mejor, traslademos a otra situación. Usted goza de buena salud. Usted goza de buena salud. Tiene una buena esposa, tiene buenos hijos, pero le está yendo mal en los negocios. O está sin trabajo. Hermano, y vienen esos terremotos y empiezan a golpear diferentes fundamentos de nuestra vida, de la vida del ser humano, y en muchos casos nos derriban. O como dice por ahí mucha gente, que los tres pilares de la felicidad de una persona dicen salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Claro, la persona que no conoce a Dios, no conoce su palabra, reduce toda su felicidad a esos tres fundamentos: salud, dinero y amor. Si tengo salud y dinero, pero no tengo un amorcito, ¿ah? No estoy feliz, pues, ¿ah? Si tengo dinero y tengo amor, pero no tengo salud, tampoco soy feliz, ¿no? Y ni qué decir, si tengo salud, tengo amor, pero no hay dinero, no hay platita, hay escasez, tampoco mi felicidad es completa. ¿Se da cuenta, hermano, lo frágiles que somos los seres humanos? Porque nuestros fundamentos son estas cosas. Ahora, ni siquiera los creyentes estamos exentos, hermanos, de esos terremotos que golpean nuestra vida y dañan esos fundamentos. Por eso comienza la reflexión en el libro de Salmos 11, versículo 3, lo que hemos leído. En el versículo 3 dice:
si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Mire, el salmista está preguntando cuál debe ser la actitud de nosotros, hermanos, cuando vienen estos terremotos a nuestra vida. Dice, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos problemas en esos pilares, en esos fundamentos que sostienen a nuestra vida? Bueno, la persona que no conoce al Señor va a enfrentar esa crisis de una manera totalmente diferente a nosotros. Un hijo de Dios tiene un comportamiento diferente de una persona que no conoce al Señor, que no conoce su palabra. La persona que no conoce la palabra de Dios, ¿qué ha de hacer cuando vienen terremotos a su vida? Bueno, algunas personas se quitan la vida, se suicidan. Algunas personas vienen estos terremotos a su vida y se refugian en vicios, en alcohol, en drogas. Cuando vienen estos terremotos a su vida sentimental, se divorcian, viven en conflicto, en infidelidades. Cuando está teniendo problemas en alguno de los fundamentos, estas personas muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, ¿qué hacen? Emigran a otro país. En muchos casos abandonan a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, la manera, hermanos, en que el no creyente enfrenta estos terremotos, enfrenta estas crisis, es muy diferente al cómo, según la palabra de Dios, qué ha de hacer el justo cuando vienen estos terremotos, cuando los fundamentos son destruidos. Entonces, vamos a meditar y reflexionar, hermanos, en que nosotros los creyentes tenemos un fundamento que es eterno. Hay un fundamento que no se mueve. Hay un fundamento que nunca va a ser destruido. Y ese fundamento es nuestro Dios. Volvamos a leer el libro de Salmos 11, 3 al 5. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dice, Jehová está en su santo templo. El Señor está en su santo templo. Él es un fundamento que no va a destruirse jamás. Aunque materialmente, hermanos, los fundamentos de nuestra vida puedan estar golpeados, incluso destruidos, podemos estar seguros nosotros que si Dios es el fundamento de nuestra vida, es Él el que puede levantarnos y puede reedificar nuestra vida porque Él tiene poder. Él tiene poder, Él nos puede fortalecer cuando vienen estos terremotos a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar. Hermano, el Señor dice, está en su trono. Jehová está en su santo templo, tiene en el cielo su trono. Nuestro Dios, hermano, es el fundamento eterno. Tenemos que confiar en el Señor porque Él es el fundamento a pesar de que venga un terremoto a nuestra salud. Quizás alguno hermano que está esta mañana no está bien de salud. A lo mejor ha venido un terremoto en esta área de tu vida. A lo mejor alguno está sin trabajo o está pasando problemas o tiene deudas. Ha venido un terremoto en el área financiera de tu vida. Hermano, Dios es nuestro fundamento. Dios es nuestro fundamento. Ningún terremoto puede destruir ese fundamento. Vamos al Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 7. No lo pierda este pasaje porque lo vamos a volver a leer luego. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25. Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 25.
Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escuche bien eso, dice, cualquiera que oye estas palabras, pero no solamente las oye, sino que dice, las hace. Es obediente a la palabra de Dios, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Estamos esta mañana, hermano, hablando de fundamentos. Dice, si hay una persona que está escuchando la palabra de Dios y la obedece, es igual que un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Actualmente en este terremoto de Turquía, hermano, han entrado los equipos de ingenieros a hacer peritaje y tratar de identificar por qué se ha caído tal cantidad de edificios. Estamos hablando de 6.589 edificios que se han caído. Hermano, es una tragedia. Entonces, están tratando de definir qué ha pasado. Algunos dicen, por ejemplo, que el suelo en ese lugar es muy inestable. El suelo es muy inestable. Otros dicen que los cimientos en muchos de esos edificios estaban mal diseñados, estaban mal calculados. Entonces, hay que dilucidar cuál ha sido el problema. Pero la sospecha principal es que los fundamentos de esos edificios estaban mal. Dice, cualquiera que oye la palabra, pero no solo la oye, sino que la obedece, la hace, le voy a comparar a un hombre que hizo su casa sobre la roca. Hermano, una casa que está sobre suelo firme, rígido, pueden venir tempestades, pueden venir vientos, pueden venir ríos, pueden venir terremotos, no se va a caer. ¿Por qué? Porque tiene un buen fundamento. Dice versículo 25, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó. Hermanos, Dios es el fundamento. Dios y su palabra es el fundamento para nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida que pueden ser golpeadas por estos terremotos. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, los golpes de la vida destruyen los fundamentos terrenales. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de que tenemos un fundamento eterno. Esos fundamentos terrenales que hemos mencionado, la salud, la economía, el trabajo, la relación familiar, la relación sentimental, todos esos fundamentos terrenales podrán ser golpeados, pero nuestro Dios es un fundamento eterno, no va a ser conmovido. Número 2, hermano, cuando vienen terremotos a tu vida, nunca pierdas de vista que Dios tiene todo bajo control. Escúchelo bien, hermano. Dios tiene todo bajo control. Aunque pareciera que no es así, aunque pareciera que la situación se está desbordando, Dios tiene todo bajo control. Volvamos al libro de Salmos 11, versículo 3 al 5. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano, pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en esta vida, Dios sigue teniendo el control. Tenemos usted y yo, hermano, que aprender a confiar en esas promesas del Señor. A Él no se le escapan las cosas. Él tiene todo bajo control.
aunque venga una tempestad sobre tu vida, a lo mejor, hermano, alguno está pasando problemas sentimentales, problemas entre esposo y esposa. A lo mejor está habiendo muchos problemas. Hermano, es un terremoto que está queriendo golpear ese fundamento de tu vida. Dios tiene todo bajo control si tú te sometes a su autoridad. Él tiene control sobre todas las tempestades, aunque pareciera que nuestros barcos se estén hundiendo. Aunque pareciera, hermano, que ya no hay alternativa de solución, Dios tiene todo bajo control. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4. Libro de Marcos, capítulo 4. Versículos 35 al 40. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Se estaba entrando el agua en la barca y sin duda se iba a hundir. Y Jesús estaba en la popa, en una parte de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, los discípulos estaban asustados porque estaban en un barco y el Señor Jesús durmiendo, y el barco se estaba moviendo por todos lados, las olas el agua se estaba entrando en la barca y estaban asustados porque posiblemente se iban a hundir, podían ahogarse. Versículo 38, Maestro, ¿no tienes cuidado? Vamos a morir. Y levantándose, Jesús reprendió al viento. Escuche eso, hermano. El Señor se levanta, dice, y reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza, tranquilidad, paz. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Acaso no han visto los milagros? ¿Acaso no han visto el poder de Dios? El Señor estaba haciendo milagros. Y el Señor les reprende a los discípulos: ¿por qué ustedes se asustan? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso no confían en mi poder? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este Señor que aún la tempestad, el viento, las aguas, el mar le obedece? Hermano, ¿cree usted que Dios no puede contener un terremoto en su vida? Claro, estamos hablando del terremoto de Turquía, donde se han caído edificios y ha muerto mucha gente. Pero cuando viene un terremoto a tu vida, hermano, a veces la falta de fe nos juega en contra. Acá vemos al Señor reprendiendo a los discípulos, diciéndole: ¿por qué no confían en el poder de Dios? Ellos estaban asustados por un evento natural: el viento, el mar, las olas. El terremoto también es un evento natural. Pero cuando estos terremotos, hermanos, se trasladan a nuestro ámbito personal y un área de tu vida, a lo mejor un fundamento de tu vida está siendo golpeado,
tu trabajo, deudas, enfermedades. Hay terremotos que están sacudiendo los cimientos de tu vida. Hermano, el Señor te dice, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes fe? Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué no confían en el Señor? Hermano, Dios tiene todo bajo control. Pero como hemos leído hace un momento, no es solamente escuchar la palabra de Dios. Hoy hemos venido para escuchar la Biblia, para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Pero como hemos leído hace un momento en el libro de Marcos, no es suficiente escuchar para que nuestra vida esté cimentada sobre la roca. Dice, cualquiera que oye las palabras y las hace. No es suficiente escuchar, no es suficiente que usted venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios, sino que ahí afuera, en su casa, en su trabajo, usted haga la palabra del Señor. Solo de esa manera, según la Biblia, usted va a estar fundado sobre un buen cimiento. ¿Me entiende? De esa manera usted va a estar fundado sobre un buen cimiento. Cuando vengan estos terremotos a su vida personal, usted no se va a derrumbar. A lo mejor va a quedar un poco lastimado, sí, porque esos terremotos nos golpean, pero no se va a derrumbar. Y es curioso cuando uno mira las noticias. Allá en Turquía, donde más de 6,000 edificios a la fecha se han derrumbado por el terremoto, hay edificios que se han quedado sanitos. ¿Han visto? En las noticias. ¿Y qué son esos edificios? Edificios bien diseñados. Edificios que tienen buenos cimientos. Así como hay terremotos, hermanos, que pueden golpear la vida de muchas personas y algunos se derrumban, algunos caen en el divorcio, algunos caen en el suicidio, algunos se refugian en los vicios. Hermano, hay otros que confiamos en el Señor y no nos derrumba esos terremotos. Gloria a Dios por eso. Y si usted, hermano, está siendo golpeado por un terremoto en su vida personal, hermano, confíe en el Señor. Confiemos en el Señor. Él es nuestro fundamento. Él es la roca. ¿Cómo no tenéis fe? Le retea el Señor a los discípulos. Lo reprende el Señor a los discípulos. ¿Por qué no están creyendo? Han escuchado la palabra, pero ¿por qué no la están obedeciendo? ¿Por qué no tienen fe? Pero hay otro detalle, hermanos. Esos terremotos que vienen a nuestra vida no son casualidades. Para el Señor no hay casualidades. El Señor usa esos terremotos para probarnos a nosotros, para disciplinarnos muchas veces cuando merecemos ser disciplinados. Volvamos al libro de Salmos, capítulo 11, nuestro versículo o nuestro pasaje básico. Perdón, Salmos 11, del 3 al 5, dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros si nuestros fundamentos son destruidos? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Él tiene todo bajo control. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora, versículo 5, escuche esto. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dice la palabra de Dios, el Señor prueba. El Señor prueba al justo, nos pone a prueba a través de estos terremotos de la vida. Hermano, el Señor nos va a poner a prueba cuánto confiamos en Él. A lo mejor Jesús, cuando estaba en la barca durmiendo, estaba probando la fe de sus discípulos para ver si ellos clamaban a Dios, si ellos oraban para no morir ahogados. Pero ellos van y se enojan con Jesús, le dicen: Señor, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir?
El Señor permite, hermano, estos terremotos en nuestra vida para probarnos y también para disciplinarnos. El Señor nos disciplina porque nos conoce. Dice la Biblia que Él conoce todos los aspectos de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. La Biblia dice que antes de que usted incluso hable, ya Él sabe lo que usted va a decir. Es todopoderoso. Entonces, Él nos conoce y por medio de la disciplina, muchas veces por medio del dolor, por medio de la escasez, por medio de la enfermedad, Él va a enderezar nuestro camino. Y es que a veces, hermano, cuando todo está en paz, cuando no hay terremotos, las personas tendemos a olvidarnos de Dios. Tengo buena salud, tengo buena pareja, tengo dinero, tengo buen trabajo. Hay la tendencia, hermano, de mucha gente de olvidarse de Dios. Y cuando empieza a decaer en alguno de esos ámbitos, cuando vienen esos terremotos, por ejemplo la salud, y uno se enferma y va a la farmacia y compra un remedio, no le hace bien. Y luego va al médico y el médico dice, tiene que internarlo. Y ya empieza medio que a asustarse, pero todavía confía en el médico. Y luego el médico dice, hay que operar. Se da cuenta. Y no hay solución y no mejora. Y luego la persona llega a una terapia intensiva en el hospital. Ay, recién, mucha gente, hasta el más inconverso, levanta su mirada al cielo y dice, Señor, ayúdame. Recién. Por eso, hermanos, estamos diciendo, Dios usa estos terremotos en nuestra vida personal para disciplinarnos. Es que a veces, hermanos, nos hemos olvidado tanto del Señor. A veces Dios está en el último lugar en nuestra escala de valores y el Señor dice, no, yo no estoy para estar en el último lugar. El Señor debe estar en el primer lugar de tu vida siempre. Por eso el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor usa estos terremotos, hermano, para disciplinarnos, para corregirnos cuando nos estamos olvidando de Él. Vamos al libro de Job capítulo 5. Libro de Job capítulo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 18. Job capítulo 5, versículos 17 al 18. Aquí hay una reflexión muy interesante. Dice de esta manera, he aquí, Él es quien hace la llaga. Está hablando de Dios, ¿sí? Dice, versículo 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Interesante. Cuando un hijo de Dios está descarriado, hermano, ¿qué dice? Él hiere para que reflexione. Él manda un terremoto para que reflexione, para que se humille, para que clame a su Dios. Y dice, y Él mismo lo cura. Es interesante. Es como un padre, hermano, como una madre de familia. Cuando su hijo está malcriado, ¿qué hacemos? Si se merece pues un cimbrón, hay que darle un cimbrón. Que le duela un ratito. ¿Para qué? Para que ese niño, para que esa niña reflexione, ¿verdad? Y los que somos padres y madres de familia, hermano, con dolor en nuestro corazón, le damos su palmada a nuestros niños. Nos duele, pero sabemos que por su bien, sabemos que va a enderezar, sabemos que va a corregir su camino.
Por eso dice bienaventurado. Mire la palabra que usa ahí. Feliz el hombre a quien Dios castiga. Oiga, ¿quién está feliz cuando es castigado? Nadie. Nadie, ¿no? Pero en la sabiduría humana es así. En la sabiduría de Dios, así como lo está diciendo Job, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué? Porque ese hombre ya no va a ser el mismo, va a meditar, va a reflexionar, va a subir su mirada al cielo y va a clamar al Señor. O como decíamos la vez pasada, es que de a buenas a veces no entendemos. Y Dios tiene que usar otros métodos. Dios tiene que usar a veces esos terremotos en nuestra vida que conmuevan nuestros fundamentos para que podamos ser corregidos. Dice, porque Él es quien hace la llaga, versículo 18. Dios es quien hace la llaga y Él mismo la va a vendar. Él permite a veces enfermedades en nuestra vida, hermano, para que clamemos al Señor, para que nos entreguemos de todo corazón a su voluntad. Dice, Él hiere y sus manos curan. Hermano, ¿va a permitir el Señor eventualmente que nos dañe un terremoto en nuestra vida? Sí. Y lo ha hecho, hermano, a lo largo de la historia. No podemos recriminarle eso al Señor porque Él quiere corregirnos. Él quiere que corrijamos nuestra vida. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Los terremotos de la vida, hermano, hacen que entendamos el estado de nuestra fe. Cuando nos golpea estas malas situaciones en la vida, recién entendemos si realmente éramos espirituales o a lo mejor éramos cristianos de día domingo. ¿Cuántos de nosotros tal vez por años, hermanos, hemos sido cristianos de domingo? Cristianos del día domingo. Nuestra fe es tan de plástico, yo lo comparo así, ¿no? Nuestra fe es tan de plástico que se dobla, se tuerce, se deshace como si nada. Pero la palabra de Dios dice que Él va a probar nuestra fe, pero es como se refina el oro, como se refina la plata, como se refina un metal, no el plástico. Pero ¿cuántos cristianos, hermanos, hay con fe de plástico? Con una devoción de plástico al Señor. No están con buenos fundamentos. Ay de esas personas cuando vengan terremotos en su vida. Siguiendo en la línea de Job, capítulo 4, versículos 3 al 6. El Señor con estos terremotos va a mostrarnos el estado de nuestra fe y además el estado de nuestra confianza en Dios. Mire lo que dice Job capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice, he aquí, tú enseñabas a muchos. Uy, estas palabras asustan. Aquí le está hablando a los cristianos, incluso a los predicadores. Dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Le está hablando a los cristianos que leen la Biblia, le está hablando a los predicadores. Dice, y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Qué terrible, hermanos. Y aquí estamos inmersos todos los que amamos la palabra del Señor, todos los que nos congregamos día a día. Dice, tú enseñabas a muchos, tú enseñabas la Biblia, tú aconsejabas a otros, pero vino un terremoto a tu vida y te has desalentado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ocurre eso? Ante una prueba, ante una reprensión del Señor, estamos desfalleciendo. Y es que pensamos, hermanos, que Dios está siendo injusto con nosotros. Pensamos que el Señor está siendo injusto con nosotros cuando
tratamos de asistir a la iglesia fielmente, tratamos de leer la Biblia fielmente, orar fielmente, y aún así nos va mal. Anoche con los jóvenes estábamos reflexionando. Cuando cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, después de las 10 plagas y cruzan el mar, el Señor los lleva a un lugar por el desierto donde había agua amarga. Ellos estaban sedientos, buscando agua, ¿dónde tomar? Y llegan a un lugar donde había agua, pero era agua amarga que no se podía tomar. Y uno puede pensar, Señor, ¿por qué es injusto conmigo? Si yo soy pueblo de Dios, si yo soy un cristiano, yo soy una cristiana que voy a la iglesia, llevo mi Biblia, ¿por qué me va mal? Y es que, hermanos, Dios permite terremotos en nuestra vida para ver nuestra fe, para probar nuestra confianza en Dios, hasta dónde nosotros estamos comprometidos con el Señor. Porque el compromiso, hermanos, es de por vida, y es en las buenas y en las malas. El Señor está con nosotros, en las buenas y en las malas. Entonces, hermanos, dejemos ya de tener al Señor en el último lugar de nuestra escala de valores. Dejemos ya de poner en última instancia la palabra y la voluntad de Dios. Él tiene que estar por encima de todo. Hermanos, a los casados, el Señor está por encima de tu esposa y de tu esposo. Después del Señor está tu esposa y tu esposo. Y luego están tus hijos. Y después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás. Tus negocios, tu dinero, tus bienes materiales, tu descanso, salir a hacer deporte, todo lo demás, hermano, dormir, todo lo demás está después. Pero tristemente, hermano, aquí Job reflexiona, dice, tú eras el que enseñaba, tú eras el que aconsejaba, pero ha venido un terremoto a tu vida y te has desalentado. En el versículo 5. Ahora que el mal ha venido sobre ti, te has desalentado. Hermanos, levantémonos, confiemos en el Señor. Si Él está permitiendo terremotos en nuestras vidas, reflexionemos. Reflexionemos. No seamos como en lo que ha pasado en Turquía, de los edificios que se han caído, hermano. Hay edificios que han quedado de pie. Y en el nombre del Señor, hermano, estos terremotos no nos van a derribar, porque nuestro fundamento es el Señor. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a concluir con eso. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 30. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Elías, está hablando del profeta Elías, después de haber enfrentado a los profetas de Baal. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Escuche esto, dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló el altar del Señor que estaba arruinado, estaba destruido. Hermano, esos terremotos de la vida, cuando llegan a nosotros, lo primero que tenemos que levantar, lo primero que tenemos que reconstruir es nuestra comunión con Dios. Lo primero. Si ese terremoto te ha afectado en tus finanzas, ha afectado en tu trabajo, tus bienes materiales, hermano, primero restaura tu altar con Dios. Tu comunión con Dios. Dice aquí que Elías lo primero que hace después de enfrentar a estos enemigos,
después de enfrentar a los sacerdotes de Baal, dice, el pueblo se le acercó, versículo 30, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que él hizo fue arreglar el altar. Y el altar, hermanos, ¿qué representa para nosotros? Comunión. El altar en aquellas épocas era el lugar donde la persona entraba en comunión con Dios, porque en ese altar es donde se ofrecían los sacrificios. El altar de nuestra vida, hermano, representa la comunión con Dios. Y si usted ha identificado un terremoto en su vida, no importa en qué ámbito, hermano, ese cimiento va a querer derribarse. Satanás va a querer usar y aprovechar esos terremotos que Dios permite en nuestra vida. ¿Sabe usted que Dios le da permiso a Satanás para que hayan terremotos en nuestra vida? ¿Se acuerda? El mismo Job que estamos leyendo. Dios le dio permiso a Satanás para que destruya y mande terremotos en la vida de Job. Y murieron sus hijos y perdió sus bienes. Incluso su esposa lo abandonó y le dijo, ¿por qué no te morís de una vez? Satanás aprovecha, hermano, esos terremotos para destruirnos, que nosotros ya nunca más nos acordemos de Dios. Pero sabe, cuando esos terremotos vienen a tu vida, hermano, lo primero que tienes que hacer, así como Elías, lo primero es restaurar, reedificar el altar. En esta mañana, hermano, yo le animo, en el nombre del Señor, que usted restaure el altar, su altar de comunión con Dios. A lo mejor ese terremoto le ha dolido, a lo mejor ese terremoto ha derribado áreas de tu vida, hermano. Restaure ese altar. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre Celestial, por tu palabra santísima. Gracias, Señor, por darnos este consejo, que a pesar, mi Dios, de tanto terremoto que puede haber en nuestra vida, tú eres el fundamento eterno. Lo creemos, Señor, tú eres el fundamento eterno y sobre ti no hay terremoto que pueda derribarnos. Padre Santo, ayúdanos a confiar en tus promesas, a confiar en tu palabra, a que restauremos nuestros altares espirituales para tener una comunión, Señor, contigo. Perdónanos, Señor, nuestra falta de fe. Perdónanos nuestra falta de convicción y de compromiso. Y permítenos, Señor, soportar los terremotos de la vida cuando aparezcan. En tu nombre. Gracias, bendito Dios, por el mensaje y por tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien, vamos a tener